Bienvenidos a Vistazo a lo Desconocido. ¿Estás listo para las historias que hoy tengo preparado para ti? Adéntrate y da un vistazo a lo desconocido. Comencemos. En abril de 1943, un avión conocido como Lady Be Good tomó el cielo sobre Libia para una misión militar en Nápoles, Italia. Más tarde esa tarde, la comunicación se detuvo abruptamente y las botas de desgaste del avión y su tripulación no se conocerían durante casi 2 décadas. Cuando finalmente se supo lo que pasó, fue mucho más horroroso de lo que nadie podría haber imaginado. Esta es la inquietante desaparición de la Lady Be Good y, como siempre, se aconseja discreción del espectador. El 4 de abril de 1943, el mundo estaba en medio de la Segunda Guerra Mundial y todavía estaba a más de 2 años de llegar a su fin. En una pequeña pista de aterrizaje conocida como Lucha cerca de Bengalí, Libia, un piloto William Harton se sentó en un avión nuevo que estaba a punto de despegar para su primer vuelo, con una tripulación de 9 a bordo. Williams B-24D o Libertador fue uno de los 28 que pertenecían a los Pu, siendo enviado en una misión de bombardeo sobre Nápoles, Italia, ese día. En una pequeña pista de aterrizaje conocida como Lucha cerca de Bengalí, Libia, un piloto William Harton se sentó en un avión completamente nuevo que estaba a punto de despegar para su primer vuelo, con una tripulación de 9 a bordo. Williams B-24D, Libertador avión, era uno de los 28 que pertenecía a los Totus U, ser enviado en una misión de bombardeo sobre Nápoles, Italia, ese día. Su avión fue asignado a la segunda de un ataque de 2 ondas, por lo que Williams sería uno de los últimos aviones para despegar de Luis ese día, y las instrucciones para la misión eran simples. Despegue, cayó a la formación con los aviones delante de ellos y bombardeó objetivos estratégicos en el puerto italiano para cortar suministros y refuerzos de venir a Nápoles. Es menos a menudo discutido cuando el tema de la Segunda Guerra Mundial aparece, pero el norte de África era un teatro crítico para las fuerzas aliadas y del eje. Despegue, cayó en formación con los aviones por delante y bombardeó objetivos estratégicos en el puerto italiano para cortar suministros y refuerzos de venir a Nápoles. Se discute menos a menudo cuando el tema de la Segunda Guerra Mundial aparece, pero el norte de África era un teatro crítico para las fuerzas aliadas y del eje. Los combates en la región comenzaron en junio de 1940 y continuaron hasta 1943, con casi 400.000 víctimas combinadas para ambos lados en la campaña. La ubicación geográfica de la zona hizo estratégicamente importante para los aliados controlar el eje, desde y sobre el mar Mediterráneo, y países como Libia, Argelia y Egipto estaban perfectamente posicionados para lanzar campañas aéreas para evitar que las potencias del eje se concentraran alrededor del Mediterráneo. La ubicación geográfica de la zona hizo que fuera estratégicamente importante que los aliados controlaran el eje hacia, desde y sobre el mar Mediterráneo, y países como Libia, Argelia y Egipto estuvieran perfectamente posicionados para lanzar campañas aéreas para evitar que las potencias del eje se concentraran alrededor del Mediterráneo. De hecho, si los aliados no hubieran tenido un control del norte de África, la invasión de Sicilia en el verano de 1943, que llevó a la caída del dictador italiano Benito Mussolini, nunca habría ocurrido. Ahora, la herramienta favorita de los militares estadounidenses para los ataques aéreos era el mismo avión Williams, pilotando, que era un avión bombardero pesado, con un rango de vuelo excepcionalmente largo, y la capacidad de navegar a altas velocidades. El Libertador era un avión tan querido que todavía mantiene el récord como el bombardero más producido en la historia de los aviones militares estadounidenses. Al menos a los generales les encantó. El Libertador era un avión tan querido que todavía tiene el récord como el bombardero más producido en la historia de los aviones militares estadounidenses. Al menos los generales lo adoraban. Esto es probablemente debido a su capacidad para volar grandes distancias en una sola carga de combustible, mientras llevaba una carga de bomba pesada. Los aviadores, por otro lado, preferían mucho los Rumor B-17 porque comparativamente el B-24 tenía techos más bajos y mucho menos espacio libre, pero esto también es parte de lo que lo hizo un avión tan eficiente. Comparado con otros, también presentó lo que se conoce como el ala Davis, que produjo mucho menos arrastre. Después de la Segunda Guerra Mundial, el uso de este ala Davis llegó a su fin,
pero sirvió para ayudar a hacer que el avión liberador de los militares estadounidenses de elección durante la guerra. Tan bueno como el B-24 era, sin embargo, las condiciones el 4 de abril no cooperaron lo suficiente como para llamar a la misión a la rutina de Nápoles. Después de la Segunda Guerra Mundial, el uso de este ala Davis llegó a su fin, pero sirvió su propósito para ayudar a hacer que el avión liberador del ejército de los EEUSU de elección durante la guerra. Tan bueno como el B-24 era, sin embargo, las condiciones el 4 de abril no estaban cooperando lo suficiente para llamar a la misión a la rutina de Nápoles. Vientos eran fuertes y a pesar de sentarse relativamente cerca de la costa libia Salute, era propenso a soportar tormentas. Esto hizo que la visibilidad se redujo en gran medida por toda la arena en el aire, y después de la primera ola de B-24 de despegó muchos de sus pilotos, decidió que era inseguro continuar. Cuando esos aviones se dieron la vuelta para volver a Salute, Williams, avión, que fue apodado a la señora Be Good, tomó los cielos por primera vez y se puso en su curso hacia Italia. Como el avión se dirigió en la dirección de donde Guillermo esperaba que la formación para ser oído piloto después piloto viene en la radio para informar que estaban regresando a Salute porque las condiciones eran tan pobres que amenazaron la funcionalidad de los aviones. Esto es porque las tormentas de arena representan un tipo de peligro para los aviones que tormentas regulares no. Porque la arena es gruesa y áspera, puede ser abrasivo y causar daños a todo, desde parabrisas a motores. William, sin embargo, cree que la señora Be Good estaba sosteniendo bien a pesar de las condiciones, por lo que él y la tripulación siguió solo. Entonces, a solo 30 minutos de llegar a Nápoles, no le gustó cómo los motores estaban actuando y sabía que la arena era la culpa. William, sin embargo, creía que la Lady Be Good se mantenía bien a pesar de las condiciones, así que él y la tripulación siguieron solos. Luego, a solo 30 minutos de llegar a Nápoles, no le gustó cómo funcionaban los motores y sabía que la arena era la culpa. Al igual que los otros 27 que formaban parte de la misión, William decidió dar la vuelta al avión y volver a Salute. Casi tan pronto como la Lady Be Good fue señalada hacia el sur, sus buscadores automáticos de dirección dejaron de funcionar. Esta pieza fallida de equipo es crítica en la navegación de un avión, porque muestra constantemente el rumbo del avión. Irónicamente, era un problema no causado por la tormenta de arena, pero era un problema importante, y ubicado a más de 700 millas o 1.100 kilómetros al sureste de Nápoles, Salute sería casi imposible de encontrar si William no tenía idea de la dirección que apuntaba el avión. Y situado a más de 700 millas o 1.100 kilómetros al sureste de Nápoles, Salute sería casi imposible de encontrar si William no tenía idea de la dirección que apuntaba el avión. En mejores condiciones, la tripulación navegaría por la vista, utilizando puntos de referencia en el suelo. Pero no había ninguna posibilidad de que eso ocurriera durante una tormenta de arena y alrededor de Libia. Puesto que Salute estaba situado en la parte norte del país, la costa libia con el mar Mediterráneo habría sido el mejor hito que los hombres podrían haber esperado, ya que las ciudades son escasas en la zona. De hecho, incluso hoy en día la región tiene pocos pueblos y ciudades establecidos porque es una zona dominada por el desierto del Sahara, vasto y estéril. No está claro exactamente por qué los funcionarios y operadores de radio tomaron las decisiones que hicieron esa noche, pero de cualquier manera que resultaría en el avión no obtener ayuda de navegación. No está claro exactamente por qué los funcionarios y los operadores de radio tomaron las decisiones que tomaron esa noche, pero de cualquier manera resultaría en que el avión no recibiera ayuda de navegación. Y lo suficientemente pronto, no solo fue una tormenta de arena todavía causando problemas de visibilidad en la región, sino que la noche había caído desde hace mucho tiempo, haciendo volar por la vista aún más difícil. Al final, la señora Serbuena nunca encontró Salute esa noche, y cuando la tripulación dejó de responder a los operadores de radio, oficiales militares estadounidenses en el norte de África, temía lo peor. Temprano al día siguiente, se lanzó una misión de búsqueda y rescate, pero nadie sabía dónde mirar como el último lugar conocido estaba sobre el mar Mediterráneo. Temprano al día siguiente se lanzó una misión de búsqueda y rescate, pero nadie siquiera sabía dónde mirar, como el último lugar conocido de los aviones estaba sobre el mar Mediterráneo. Esto es cuando los buscadores automáticos de dirección dejaron de funcionar.
Luego, finalmente, cuando quedó claro que el avión y su tripulación era poco probable que se encontrara el ejército de los EEU, informó que estaba operando bajo la suposición de que la dama era buena, bajó en el mar Mediterráneo, y que toda la noche de los hombres a bordo se presumió muerto. Y con eso, los militares consideraron el asunto cerrado. En 1958, la creciente dependencia del mundo de combustibles fósiles había creado una carrera entre compañías petroleras para localizar nuevos y más fructíferos sitios de perforación, y Norte de África acaba de tener una abundancia de ellos. Durante un vuelo de exploración sobre Libia, varios geólogos británicos que trabajaban para una compañía petrolera miraron por sus ventanas para cualquier sonido de petróleo cuando uno de ellos vio algún tipo de campo de desechos debajo. Durante un vuelo de exploración sobre Libia, varios geólogos británicos que trabajaban para una compañía petrolera miraron por sus ventanas para ver cualquier sonido de petróleo cuando uno de ellos vio algún tipo de campo de desechos debajo. Esto se señaló a los demás y los pilotos rodearon la zona a baja altitud para que pudieran ver mejor lo que era, y no les tomó mucho tiempo para averiguar que eran los restos de un avión que claramente se había estrellado allí. Como parecía ser un avión militar, el piloto contactó con la base de la Fuerza Aérea sin ruedas en Libia, a punto de descubrir, pero inicialmente había poco interés en él de los funcionarios allí. No tenían antecedentes de aviones desaparecidos, por lo que el descubrimiento no les preocupaba más o menos. Durante los meses siguientes, los geólogos llevaron a cabo más y más estudios del aire, uno de los cuales resultó ser un buen amigo del comandante en la misma base aérea. Durante los meses siguientes, más y más reconocimientos del aire fueron llevados a cabo por geólogos, uno de los cuales resultó ser un buen amigo del comandante en la misma base aérea. Después de inspeccionar el sitio del accidente desde el suelo, una de estas veces los geólogos fueron conducidos al comandante, con información detallada sobre lo que observó desde el sitio del accidente, incluyendo registros de mantenimiento y nombres de la tripulación encontrados en ropa todavía dentro del avión. Luego, en el chequeo cruzado en los nombres funcionarios sin ruedas, finalmente se dio cuenta de la importancia del hallazgo. Un equipo de investigación militar fue enviado a las coordenadas del lugar del accidente en mayo de 1959, 6 meses después de que el avión destrozado fue reportado por primera vez, y fue la dama Ser Bueno. Muchos años antes, cuando William llamó a Solución para la ayuda esa noche en 1943, operadores de radio cometieron un error crucial. Un equipo militar de investigación fue enviado a las coordenadas del sitio del accidente en mayo de 1959, 6 meses después de que el avión destrozado fue reportado por primera vez, y era la señora Ser Bueno. Muchos años antes, cuando William llamó a la Solución para la ayuda esa noche en 1943, los operadores de radio cometieron un error crucial. En lugar de dar instrucciones verbales directamente desde la salida, en lugar de ir durante la tormenta de arena en la mitad de la noche, los funcionarios de Silhouette decidieron disparar una serie de bengalas con la esperanza de que la señora sería bueno detectarlos. Obviamente, mientras que bien intencionado el avión no fue capaz de ver las bengalas, William entonces, sin saberlo, voló justo después de la aeronave y continuó hacia el sur. Durante 2 horas después de que el avión superó las comunicaciones de la banda aérea entre la tripulación y el suelo, fueron mantenidos después de que los funcionarios se dieron cuenta de que tal vez las bengalas no eran la mejor idea. Durante 2 horas después de que el avión sobrevoló las comunicaciones de la banda aérea entre la tripulación y el suelo, fueron mantenidos para arriba, después de que los funcionarios se dieron cuenta de que tal vez las bengalas no eran la mejor idea. La orientación verbal entonces comenzó a esperar para llevar el avión al suelo, de alguna manera, pero era demasiado tarde para ese punto. El avión había estado volando en una dirección desconocida durante demasiado tiempo, y nadie en el suelo o en el aire sabía dónde estaba. Entonces, de repente, la radio de los aviones se quedó en silencio, y todos los intentos de restablecer el contacto fallaron. Lo mejor que se podía imaginar era que el avión y su tripulación se habían perdido en el mar Mediterráneo. En realidad, la señora sería buena solución en 440 millas al sur, y los militares tenían razón en que el avión se hundió en el mar, pero no estaba en el Mediterráneo. En cambio, los aviones se deslizaron a una parada en el corazón del mar de Calan Chillosan. Esta zona es una asombrosa 24,000 millas cuadradas de tierra árida, inhóspita.
En cambio, los aviones se pararon en el corazón del mar de Calanchillo. Esta zona es una asombrosa zona de 24.000 millas cuadradas de tierra árida e inhóspita. No hay agua, ni vegetación, ni sombra, y muy poca vida silvestre que pudiera considerarse comida. Cuando el equipo de investigación llegó muchos años después y comenzó una búsqueda a fondo del accidente, hubo una curiosa ausencia de restos humanos o actividad en la zona. Curiosamente, también el avión mismo estaba sorprendido en las buenas condiciones. Un examen posterior reveló que cuando se estrelló en el desierto, lo hizo sin una gota de combustible en sus tanques. 3 de los pilares delanteros también se ondularon, indicando que no estaban en funcionamiento en el momento del impacto, y no había señales de una explosión o fuego, por lo que habría sido completamente posible. El tripulante, sin embargo, no estaba en el avión cuando cayó como evidencia por la falta de paracaídas en la Dama Ser Bueno. 3 de los pilares delanteros también fueron ondulados, indicando que no estaban operativos en el momento del impacto, y no había señales de una explosión o fuego, por lo que habría sido completamente supervivible. Sin embargo, el tripulante no estaba en el avión cuando cayó como evidencia por la falta de paracaídas en la Dama Ser Bueno. Entonces se dio cuenta de que deben haber salido de la aeronave antes de que se estrelló y podrían haber estado en cualquier lugar cuando eso sucedió. El equipo de investigación luego amplió su área de búsqueda fuera del lugar del accidente y alrededor de 19 millas o 31 kilómetros al norte se encontró el primer hijo de la tripulación. Sentado en medio del desierto, estaban paracaídas medio embarcados y un par de botas de vuelo de goma, con sus dedos formando una flecha apuntando hacia el norte. Pero a pesar de tener alguna indicación de que la tripulación de la Dama era buena, podría haber ido nada más allá en la búsqueda inicial. Sentados en medio del desierto, había paracaídas a medio ir y un par de botas de vuelo de goma con sus dedos de los pies, formando una flecha apuntando hacia el norte. Pero a pesar de tener alguna indicación de dónde la tripulación de la Dama podría haber ido, nada más se encontró en la búsqueda inicial. Durante 3 meses después, los investigadores continuaron buscando los restos de los hombres hasta que la arena del desierto comienza a hacer fracasar sus vehículos y otros equipos. Así que, al igual que en 1943, los militares estadounidenses cerraron el libro sobre la Dama Ser Bueno y asumieron que los cuerpos de los 9 hombres habían sido enterrados en la arena después de 15 años de exposición a elementos del desierto. Otros 6 meses pasaron después de que la búsqueda fue cancelada cuando los empleados de la compañía petrolera hicieron otro descubrimiento impactante durante un vuelo de exploración. Así que, al igual que en 1943, el ejército estadounidense cerró el libro sobre la Dama Sea Bueno y asumió que los cuerpos de los 9 hombres habían sido enterrados en la arena después de 15 años de exposición a elementos del desierto. Dispersos en una pequeña zona con restos de 5 cuerpos humanos todos vestidos con uniformes militares, y poco después se descubrió que los nombres en esos uniformes coincidían con los nombres de los tripulantes a bordo de la Dama Sean Buenos en sus vuelos de soltera y finales. Personal militar luego regresa al desierto libio para investigar el sitio y recuperar a los aviadores caídos. Entre los artículos encontrados con los 5 cuerpos estaban linternas, chaquetas de vuelo y trozos de material para paracaídas, pero el descubrimiento que contó un almacén más completo de lo ocurrido fue el diario del segundo teniente y copiloto, Robert Toner. Entre los objetos encontrados con los 5 cuerpos estaban linternas, chaquetas de vuelo y trozos de material para paracaídas, pero el descubrimiento que contó un almacén más completo de lo ocurrido fue el diario del segundo teniente y copiloto, Robert Toner. Entre el 5 de abril y el 9 de abril de 1943, Robert hizo entradas diarias en el diario que contaban una historia angustiosa de lo casi imposible. Lo que sigue es lo que se puede separar de esas entradas del diario. Después de perderse en el camino de regreso a Salute, la señora era buena corriendo peligrosamente largo combustible que llevó a los hombres a saltar del avión poco antes de que impactara en el suelo. Luego tocaron alrededor de las 2 a.m. y los tripulantes comenzaron a reunirse, pero solo los ayudaron a reunirse. Los hombres encontraron que el segundo teniente John Ward Offutt estaba desaparecido, pero era demasiado oscuro para hacer algo al respecto. Los hombres encontraron que faltaba el segundo teniente John Ward Offutt, pero que era demasiado oscuro para hacer nada al respecto.
Una vez que salió el sol el 5 de abril, los 8 tripulantes miraron a su alrededor, pero todavía no había ningún lado de él, y si iban a sobrevivir, desafortunadamente, tendrían que empezar a moverse sin él. Los hombres se pusieron entonces a pie hacia el noroeste. Aunque Robert no explicó por qué William eligió la dirección que hizo, pudo haber sido que sabía que había alcanzado Salute y creía que la pista de aterrizaje era mucho más cercana de lo que realmente era. De cualquier manera, todos los hombres tenían cómo se pusieron en marcha el 5 de abril con una ropa en la espalda, unas pocas raciones de comida y un solo cantina que estaba a medio camino. En cualquier caso, todos los hombres tenían cómo se puso en marcha el 5 de abril con una ropa en sus espaldas, unas pocas raciones de comida y un solo cantina que estaba solo a medio camino lleno. Eso era literalmente toda el agua que tenían. Afortunadamente, su primer día en el desierto fue sorprendentemente suave e incluso llegó con una brisa. Pero una vez que el sol se puso esa noche, la prueba de la señora ser buen equipo apenas estaba empezando. Nadie podía dormir esa noche debido a temperaturas casi heladas, después de que el sol se puso, que podría parecer contraintuitivo, teniendo en cuenta la puesta. Pero en realidad es conocido por conseguir bastante frío en la noche. Arena no es un gran aislante, por lo que no retiene el calor muy bien. Desiertos también son muy secos, y ya que prácticamente no hay humedad en el aire, la arena se enfría en la noche tan rápido como se calienta durante el día. La arena no es un gran aislante, por lo que no retiene el calor muy bien. Los desiertos también son muy secos, y ya que prácticamente no hay humedad en el aire, la arena se enfría por la noche tan rápido como se calienta durante el día. Para combatir estas temperaturas frígidas, los hombres decidieron, en cambio, seguir moviéndose por la noche y descansar durante la peor parte del día, que alcanzaría temperaturas de 130 grados Fahrenheit o 54 grados Celsius. Así que a las 11:30 de la mañana siguiente, los 8 tripulantes se detuvieron a descansar y no volvieron a moverse hasta las 5 de la tarde. Durante ese tiempo, se dieron cuenta del peligro que corrían. La brisa se había ido hace mucho tiempo y el sol era implacable. Como Robert lo describe en su diario, estaban esencialmente en el infierno. Como el sol puso, los hombres caminaron esa noche en intervalos de 15 minutos, luego descansaron 5 minutos, y más bien hasta que el sol salió el 7 de abril. Mientras el sol se ponía, los hombres pasaban esa noche caminando en intervalos de 15 minutos, luego descansando durante 5 minutos una y otra vez bien, hasta que el sol subía el 7 de abril. Para entonces, la falta de comida, el agua y el sueño les cobraba un precio significativo, y ninguno de ellos podía ir muy lejos sin tener que parar y descansar. Comenzaron a orar más a menudo que caminar, y fue alrededor de este tiempo que se dieron cuenta de que probablemente no iban a salir del desierto en vivo. A pesar de la realización, aunque los hombres continuaron. Al día siguiente, llegaron sobre un campo de dunas altas de arena que tuvieron que subir para seguir adelante. El viento también había regresado, que era un cambio agradable en términos de temperatura, pero también era más fuerte para patear la arena, causando que todos los hombres padecieran de problemas oculares. Esto era tan malo, de hecho, que uno de ellos perdió temporalmente la capacidad de ver completamente. El viento también había regresado, que era un cambio agradable en términos de temperatura, pero también era más fuerte para patear la arena, causando que todos los hombres sufrieran de problemas de los ojos. Esto era tan malo, de hecho, que uno de ellos incluso temporalmente perdió la capacidad de ver por completo. Entonces, otro par de días más tarde, el 9 de abril, la dura prueba llegaría a su fin, misericordiosamente para algunos de ellos. 5 de ellos, incluyendo William y Robert, eran tan débiles de todo lo que habían soportado hasta ese punto que no podían ir más allá. Se decidió que los otros 3 todavía estaban lo suficientemente aptos para caminar. Así Harold Kissinger y Muy Shelley y Vernon Moore continuaron prometiendo a los otros que volverían con ayuda para sacarlos a todos de allí. Una de las últimas cosas que Robert describió en su diario mientras estaba en la arena era que todos estaban tan cansados que solo querían cosas para terminar. Trágicamente, todos ellos conseguirían su deseo en algún momento después de la entrada final del diario. Una de las últimas cosas que Robert describió en su diario mientras yacía en la arena era que todos estaban tan cansados que solo querían que las cosas terminaran. Trágicamente, todos ellos obtendrían su deseo en algún momento después de la entrada final del diario.
Después del descubrimiento de los cuerpos en 1960, habría una última búsqueda organizada para el resto de la tripulación de Lady Be Good. Bajo el nombre Operación Clímax, 6 vehículos del desierto, 2 helicópteros y 19 tropas en afirman, estaban involucrados, y ahora que al menos algunos de los tripulantes se encontraban funcionarios, podrían concentrarse en una zona mucho más pequeña. Para el 12 de mayo esta estrategia valió la pena cuando el cuerpo de Muy fue encontrado 21 millas al norte del sitio de los 5 cuerpos, y 5 días más tarde los buscadores encontraron el cuerpo de Harold otras 5 millas al noroeste de Muy, en un área de arena en 600 pies o 183 metros de altura. Cuando la operación Clímax oficialmente llegó a su fin, solo 2 hombres, John y Vernon, estaban desaparecidos. Para el 12 de mayo, esta estrategia valió la pena cuando el cuerpo de Muy fue encontrado 21 millas al norte del sitio de los 5 cuerpos, y 5 días después, los buscadores encontraron el cuerpo de Harold, otras 5 millas al noroeste de Muy, en un área de arena en 600 pies o 183 metros de altura. Cuando la operación Clímax oficialmente llegó a su fin, solo 2 hombres, John y Vernon, todavía estaban desaparecidos. Como ya había sucedido 2 veces antes de que los empleados de la compañía petrolera se encontraran con otro cuerpo en agosto de 1960. Si recuerda que John fue el único miembro de la tripulación que nunca se reunió con el resto de los hombres, después de que todos ellos fueron rescatados de la Lady Be Good. Fue encontrado 12 millas al norte del lugar del accidente, y era evidente que el paracaídas de John nunca se desplegó correctamente, y mientras que el disparo hizo velocidad lenta, algo no fue suficiente para él para sobrevivir al aterrizaje. Así que sus restos fueron encontrados todavía dentro de su traje de vuelo, con el paracaídas desplegado, y enredo todavía unido a su espalda. Fue encontrado 12 millas al norte del lugar del accidente, y era evidente que el paracaídas de John nunca se desplegó correctamente, y mientras que el disparo hizo velocidad lenta, algo no fue suficiente para él para sobrevivir al aterrizaje, así que sus restos fueron encontrados todavía dentro de su traje de vuelo, con el paracaídas desplegado y enredado todavía unido a su espalda. En cuanto a Vernon, su cuerpo nunca fue localizado, a pesar de cubrir un error de búsqueda de 6.300 millas cuadradas o más de 16.000 kilómetros cuadrados. Ahora bien, aunque el descubridor de los hombres más o menos resuelto, el misterio también reveló aún más trágicas circunstancias. Si los 8 hombres hubieran tomado una decisión diferente, muy probablemente habrían sobrevivido al accidente del desierto. Cuando la tripulación y se reúnen después de saltar fuera del avión, estaban a unas 19 millas al norte de la más intacta Lady Be Good. El avión estaba en una condición excepcionalmente buena en relación con la mayoría de los accidentes, y lo que los investigadores encontraron dentro era desgarrador. Cuando la tripulación y se reúnen después de saltar del avión, estaban a unos 19 kilómetros al norte de la más intacta Lady Be Good. El avión estaba en una condición excepcionalmente buena en relación con la mayoría de los accidentes, y lo que los investigadores encontraron en el interior fue desgarrador. Dentro de ellos había días de temido para comer. No pueden los adolescentes llenos de agua e incluso un termo lleno de café, que todavía era potable más de 15 años después de que el avión se estrelló. Incluso la ametralladora todavía funcionaba, y eso no es todo. El avión que llevó a los miembros de la Operación Clímax al desierto libio también sufrió un fallo de radio poco después de que llegaron. Puesto que la radio dentro de la Lady Be Good todavía estaba intacta, los miembros de la operación lo removieron y reemplazaron la radio rota dentro de su avión, y funcionó perfectamente. Puesto que la radio dentro de la Lady Be Good todavía estaba intacta, los miembros de la operación la retiraron y reemplazaron la radio rota dentro de su avión, y funcionó perfectamente. Después de todos esos años en el desierto, todavía había suficientes recursos para que los 8 tripulantes sobrevivientes fueran rescatados, y todo lo que les habría llevado a sobrevivir habría sido caminar al sur, en lugar de al noroeste. Obviamente, sin embargo, eso no quita nada del esfuerzo heroico y la voluntad aparentemente sobrehumana para vivirlos entonces exhibidos.
De su punto de reunión en el desierto después de saltar del avión a donde se encontraron los 5 cuerpos, se determinó que los hombres caminaron en increíble 85 millas, o cerca de 137 kilómetros, y que era con solo media cantina de agua entre ellos. Incluso más increíblemente chico, entonces caminó otras 21 millas para un total de 106, y rasgó en medio a otros 5 más antes de sucumbir a los elementos. Desde su punto de reunión en el desierto, después de saltar del avión, a donde se encontraron los 5 cuerpos, se determinó que los hombres caminaban en increíble 85 millas, o cerca de 137 kilómetros, y que era con solo media cantina de agua entre ellos. Incluso más increíblemente tipo, caminó otras 21 millas para un total de 106, y rasgó a mediados de otros 5 más antes de sucumbir a los elementos. Lamentablemente, a pesar de las grandes distancias que cada uno cubría, estaban todavía lejos de la civilización, y mientras que no lo sabían en el momento de la única búsqueda que se llevó a cabo mientras los hombres todavía estaban vivos, era sobre el mar Mediterráneo. Robert incluso señaló en su diario que los hombres no vieron un solo avión por encima de lo que podían señalar. Esta falta de actividad de búsqueda debe haber subrayado su necesidad de salvarse a sí mismos, y obviamente lograron un esfuerzo digno de admiración. Robert incluso señaló en su diario que los hombres no vieron un solo avión que pudieran señalar. Esta falta de actividad de búsqueda debe haber subrayado su necesidad de salvarse, y obviamente lograron un esfuerzo digno de admiración. De hecho, después de enterarse de lo que los hombres lograron expertos en el desierto, estaban completamente aturdidos. En su estimación, los 8 hombres tenían suficientes suministros para sostener solo a 2 de ellos para un total de 25 a 30 millas. Esta fue una hazaña que redefinió lo que los sobrevivientes del desierto creían posible. En cualquier caso, con el misterio de la desaparición de Lady B, poeta completamente resuelto y puesto en reposo una investigación final, se hizo para determinar la causa, para que los militares pudieran aprender de sus errores y supervisiones. Al final, se determinó que una mezcla de errores de navegación de mala visibilidad y fuertes vientos que cuidaban el avión más al sur de lo que se creía eran culpables del incidente. Al final, se determinó que una mezcla de errores de navegación de mala visibilidad y fuertes vientos que cuidaban el avión más al sur de lo que se creía eran los culpables del incidente. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por ver. Si tienes una sugerencia de tienda, siéntete libre de enviarlo al formulario que se encuentra en la descripción, y espero que te vea en el siguiente.